Bueno, parece que se están cerrando las puertas, entonces vamos a empezar. Bueno, pues soy el moderador de esta charla porque soy el comisario artístico de la Misión Región, que es la misión fotográfica que ha organizado la Comunidad de Madrid y que está hasta el día 7 en estas salas, ¿no? Voy a resumir un poquito para el que no esté al tanto. Es una misión fotográfica al paisaje de la Comunidad de Madrid, vista como patrimonio, que ha tenido 3 comisarios, Mónica Luengo como directora científica, David Rejano, comisario técnico, y yo como comisario artístico, que se ha encargado a 33 fotógrafos, 17 mujeres, 16 hombres, a fotografiar toda la Comunidad de Madrid, todos los pueblos de la comunidad, de una forma pues, muy equitativa, ¿no? Porque de cada pueblo se han incluido 10 fotos en el archivo. Y de esas 10 fotos, una de cada una de esas fotos está en la exposición, ¿no? Todo el resto de material, que son 1.990 imágenes, están aquí, en este edificio, depositadas, aunque son virtuales, están en cualquier lugar, ¿no? Pero todas esas fotografías pertenecen ahora mismo a todo el mundo, ¿no? A raíz de esta exposición, pues hemos hecho 3 charlas, ¿no? Esta última que modero yo es una charla, una mirada sobre región, paisaje y creación artística, ¿no? En el que hemos invitado a reflexionar sobre el arte, ¿no? A diferentes agentes, ¿no? Tenemos a un escritor, a un pintor y a 3, digamos, activistas culturales, ¿no? sobre el paisaje, ¿no? Que os voy a pasar un poco a presentar, ¿no? Bueno, antes de decir a lo mejor que el paisaje es un archivo, ¿no? Es el archivo que guarda, en palabras de Mónica, que guarda toda nuestra memoria, ¿no? Y toda nuestra memoria a lo largo del paso del tiempo. Están todas esas huellas, ¿no? Entonces hay una cantidad de material para explorar pues, muy interesante, ¿no? Voy a presentar a nuestros invitados y una vez que los presente, luego van a hacer ellos una charla pequeñita, un poco para contar a lo que se dedican, ¿no? O a lo que se dedican sus organizaciones a las que representan. Y luego entraremos en un debate, le haremos unas preguntas y podréis participar de esas cuestiones. Bueno, la primera persona que presento es a Alessandro Tallana, que es un pintor paisajista, podríamos decir, ¿no? Ha estado muy ligado al territorio, yo diría que casi de forma obsesiva, ¿no? Porque has estado como de repente centrado pues, en paisajes urbanos y de repente como te vas alejando de la ciudad, ¿no? Te interesa los entornos de la ciudad, luego la periferia y ahora ya últimamente como la alta montaña, ¿no? Parece que ese es un poco tu proceso, ¿no? Para mí tiene mucha relación con región, primero porque tu ámbito, parece que aunque eres italiano, ¿no? De origen, tu ámbito de actuación es precisamente el ámbito que hemos tenido en región, ¿no? Muchos de tus cuadros podían ser fotos nuestras, ¿no? Porque una cosa que a lo mejor nos une a los fotógrafos y a los pintores es la elección del punto de vista, ¿no? Porque una vez que eliges un punto de vista y fotografías eso, todo lo que está detrás no estás contando nada, ¿no? Y hay un poco, en tu caso hay mucha más convivencia con el paisaje que la que tenemos nosotros, que a lo mejor hemos desaparecido pronto, pero bueno, es una cosa que nos une, ¿no? La segunda persona es Rocío, que se hace llamar Rogotelé, ¿no? Que diríamos, es una poeta, también activista, performer, que representa a Inland Campo Adentro, que es una plataforma, digamos, de acción rural, ¿no? O sea, así os llamáis, ¿no? Que genera pues, muchas acciones en el campo que tienen influencia, como el campo es paisaje, pues tienen muchas influencias en el paisaje, ¿no? También creo que es oportuno que esté aquí porque también nosotros hemos participado, varias personas que están en la misión región han participado en alguna de vuestros proyectos, ¿no? Hicimos en el proyecto Vegaviana, que estuvimos varios fotógrafos que están ahora mismo en la misión región, estuvimos en un pueblo colonización, trabajando y llevando un poco la fotografía al entorno rural, ¿no? La tercera persona, que no está ahí, está en el medio, que es Andrés Traviello, que todos le conocemos, es un escritor, poeta, ensayista, ¿no? Que tiene relación con el paisaje, ¿no? Todos conocemos su libro de Madrid, cómo ha descrito los paisajes de Madrid, paisajes que conocemos, o paisajes oníricos
que parecen territorios míticos, ¿no? Como el lugar donde veranea en las viñas, en la provincia de Extremadura, que muchos hemos imaginado el lugar sin haber estado nunca a través de sus palabras. También tiene mucha relación, yo creo, con la misión, primero porque le interesa mucho la fotografía, me consta, nos peleamos en el rastro a veces por las mismas fotografías, él como madruga más se las lleva antes, y también porque tiene un hijo dentro de la misión, ¿no? Un fotógrafo, Rafael Trapillo, es uno de los fotógrafos que está dentro de la misión. Bueno, y por último, pues las dos personas que flanquean y protegen a Andrés Trapillo, que son Jacobo Cayetano y Javi Cruz, que representan a otra plataforma artística, ¿no? Que se llama Bosque Real, que nos van a contar qué es, pero bueno, dicen en sus redes que tienen una sede, digamos, virtual también en los bosques, en los bosques y en los jardines de Madrid, ¿no? Y donde ahí generan una serie de acciones que al final revierten en nuestra idea sobre el paisaje, yo creo, ¿no? Vale, pues entonces va a empezar primero a contarnos Alessandro y nada. Muchas gracias. Dunque, tengo un po' unos puntos que voy desarrollando así. Dunque, yo he empezado a pintar el paisaje de Madrid a partir del año 2001, cuando precisamente me mudé desde Italia y vine a vivir en la capital. Y entonces, desde aquel momento, bueno, había ya empezado a pintar un poco antes el paisaje, un par de años antes en Italia, pero todo mi trabajo sobre el paisaje prácticamente se ha desarrollado en España y en particular, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Entonces, son casi 23 años que pinto el paisaje madrileño. Hay una fractura en 2009, cuando he abandonado el paisaje urbano. Todas estas fotos se refieren al trabajo a partir son del 2011, 2012. Ya es el trabajo sobre el paisaje natural, el paisaje, el campo y en particular la montaña, que en mi caso es la Sierra de Guadarrama. Y porque el cambio ha sido, en cierto sentido, por causa bastante fortuita. Yo estaba ya en 2009, seguía pintando en los afueras de San Sebastián de los Reyes, y me llamaron desde Italia para participar en una exposición sobre el paisaje italiano. Entonces, abandoné todo, me fui a Italia unos 4 meses y decidí pintar sobre los paisajes del lago di Como, que son los paisajes de mi infancia. Entonces era un poco como un paisaje heredado, anzi más que de mi infancia era el paisaje de mi padre. Desde ahí, cuando volví en España, entonces fui a buscar la montaña y con la intención de meter la montaña en el centro de mi trabajo. Y la montaña, claramente, más al alcance para un madrileño es la Sierra de Guadarrama. Los temas urbanos que hemos visto ahora se centraban sobre todo en los barrios donde he vivido. Yo estuve primero en el distrito de La Latina 3 años y luego viví 7 años en el distrito de Carabanchel. Entonces, lo digo solo porque tenía la convicción que tenía que pintar el paisaje de mis vivencias, el paisaje que tenía, donde se desarrollaba mi vida cotidiana. Entonces, son paisajes, algunos pintados desde ventanas, la mayoría que hice eran paisajes de calle. En mi distrito, mi misma calle, el primero que hemos visto, era la calle donde vivía, el patio detrás. Y luego
un punto de vista más alto. Por ejemplo, había el Parque de la Cuña Verde, donde pinté esa vista que se ve hacia el Madrid, la Almudena, el Palacio Real, todas estas cosas. Luego hubo un momento de transición, desde estos paisajes más cotidiano, fui alrededor de 2005, 2006, busqué invece paisajes donde se estaban desarrollando grandes transformaciones. Entonces, el paisaje anterior de la M30, que está pintado desde el puente de Toledo, un paisaje que ya es totalmente cambiado, casi ahora sería... A veces he vuelto ahí para ver si podía seguir con el cuadro, pero es totalmente imposible porque el cambio es total. Y luego pinté mucho las 4 torres cuando aún se estaban levantando. Pero eran estas cosas. Pero a partir de 2009, ya he dicho, me fui... hice algunos cuadros más de los afueras. El cuadro anterior, que era en San Sebastián de los Reyes, ya son zonas de límite, donde se percibe ese choque tan drástico de la ciudad que ya se va comiendo el territorio, ya el campo se está urbanizando, lo que son los campos son desiertos, invadidos por infraestructuras, por polígonos industriales, vertederos, cioè un paisaje duro. Entonces, primero las grandes obras y luego estos paisajes de límite de la ciudad me parecía que podían contar las contradicciones, la dureza de las transformaciones de las grandes urbes de Madrid. De ahí el paso, pero la experiencia de Como, del lago, de la montaña, entonces fui al Guadarrama. Los primeros cuadros del Guadarrama, como que hemos visto el anterior, aún hay un diálogo entre las montañas y las grandes infraestructuras. Entonces pinté el viaducto de la alta velocidad a Robledo, cioè, buscaba estas cosas. Luego, poco a poco, abandoné totalmente. Pensaba que tenía que ir hacia un paisaje más depurado y ya no me interesaba mucho, anzi buscaba paisajes donde no fuera evidente la intervención humana. Entonces, a ese punto eran dos cosas que me interesaban, cioè pintar la montaña y pintarla del natural. Todo lo que he pintado, siempre anche los temas urbanos, siempre lo he pintado siempre del natural. Yo creo que el paisaje hoy, para quien está interesado a una pintura de paisaje, tienes que hacerla del natural. Me parece que el momento de sobreposición entre la pintura, la fotografía ya ha pasado y no encuentro sentido, y hay una cosa para mí bastante polémica, no encuentro sentido a la operación sobre el paisaje hecha copiando fotografías. Me parece que es una rendición del pintor, una renuncia total del pintor a sus instrumentos. Claramente la fotografía se ha ocupado más del paisaje en estos últimos 30 o 40 años de cuanto lo haya hecho la pintura. La pintura ha ido por otro camino, más autorreflexivos, mientras la indagan sobre el paisaje transformado, el paisaje alterado del hombre, lo han hecho en estos últimos 30 o 40 años los fotógrafos, las misiones, todas estas cosas que... y entonces... El pintor tiene que conocer la experiencia, al menos yo creo que el pintor actual ahora de paisaje tiene que conocer esa experiencia, pero luego tiene que hacer otra cosa, cioè el fotógrafo tiene que hacer el fotógrafo, el pintor. Cioè,
hay un momento de coincide, donde los caminos del fotógrafo, del pintor pueden coincidir, las exploraciones, el estudio del territorio, incluso el trabajo en una zona circunscrita, ¿cómo se dice? Trabajar sobre secuencias y no exhaurir, no acabar el trabajo en una imagen, sino hacer más. Pero, y luego lo que decías tú, la búsqueda del punto de vista, la vivencia del paisaje para encontrar el punto de vista, dónde sentarse, dónde estar de pie, y todas esas cosas. Pero una vez que el pintor pone el lienzo blanco sobre el caballete y no una máquina, entonces a ese punto empieza para él un camino que es totalmente distinto y que tiene que ser reivindicativo del lenguaje de la pintura, porque son dos cosas que a mi manera tienen muy poco en común. Y si el pintor se limita a copiar tranquilamente una fotografía, más o menos hacer una reproducción más o menos autorizada, entonces ha renunciado a la pintura. Yo creo que la imagen fotográfica es una imagen, cioè la fotografía tiene, aquí me he ido un poco, la fotografía tiene una exactitud, una precisión, tiene el detalle, todas esas cosas, mientras la pintura tiene que ser otra cosa. La fotografía es una emanación directa de la realidad, es literalmente el real pasado, como decía Barthes, così. Mentre la pintura es una especie de recreación a través de un proceso de simplificación, de elección. Il fotografo è una imagen instantánea, mecánica, hecha en una fracción de segundo. La otra es, cada pincelada del pintor es la huella de un proceso mental mucho más complejo, a mi manera, porque implica no soltanto una óptica geométrica, sino una visión geométrica. Y hablo luego el fotógrafo puede ser un grande artista y todo, ma la imagen fotográfica è un'imagen mecánica, mentre la imagen de la pintura, bueno, me he alargado un poco. No, como me sentía interpelado, y entonces iba a decir, bueno, que sí, que tienes razón, ¿no? A lo mejor luego hablamos en el debate de esto, ¿no? Pero es verdad que, bueno, lo que son los cuadros, yo creo que es un resumen de todas esas vivencias que tú has tenido en ese punto de vista, ¿no? Y la fotografía claramente es otra cosa, ¿no? Cuadro. Y una cosa que le diferencia es que nosotros hacemos muchas fotos malas. Entonces, aunque cuadros nosotros solamente enseñamos las buenas, ¿no? Porque pero hay una cosa de repetición también, que la cosa llega con la repetición, ¿no? Yo creo que no habrás desechado un cuadro malo muchas veces, ¿no? No, es fácil desechar. Yo no mucho, pero hay pintores que tiran mucho. Yo no mucho, porque no sé. Porque es costoso, claro. Has convivido mucho, pero nosotros hacemos fotos que a lo mejor hemos convivido con ellas 10 segundos y directamente vemos que son malas y no nos cuesta despegarnos de ellas. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir ahora con Rocío, que va a hablarnos de Inland Campo Adentro. Y cuéntanos. Genial. Bueno, yo no me voy a extender mucho, pero bueno, os voy a contar un poco lo que es Inland, bueno, Campo Adentro, que es un proyecto como que pretende acercar los paisajes rurales al paisaje urbano y generar otros posibles paisajes que nos podamos imaginar. Por ejemplo, tenemos un rebaño de ovejas en la casa de campo. Yo no sé si todos aquí sois de Madrid, yo sí, y para mí es súper raro ver ovejas en la casa de campo. Y es como aproximarte a ese mundo, ¿no? Como que lo tienes como hiper lejano y de repente está ahí en el parque al que sueles ir. Y también como las prácticas del pastoreo, trabajamos con colegios y tenemos una escuela de pastores. Y entonces es como que hay tantos saberes y tantas tradiciones que se han perdido, y cuando intentas pensar en
en prácticas revolucionarias o que den posibilidades de cambio, te das cuenta de que en cosas muy sencillas estaban la respuesta. Entonces es como te tienes que acercar también a esos lugares, ¿no? Donde se vivía quizás, y no creo que esté romantizando en absoluto, como más la colectividad, porque eres dueña y tienes agencia del paisaje y del espacio que estás habitando, y entonces es como traer todos esos saberes y ponerlos en común y ver cómo conviven también con cosas que también, bueno, pues en el paisaje que nosotras, o sea, en el que habitamos nosotras en la ciudad, también pueden ser como cosas que florezcan en dos direcciones, ¿no? Bueno, ahí puedes ver la majada, que es una construcción que hicimos en la Casa de Campo. Os invito a todos a que vayáis a verla. Y las ovejas justo están ahora, aunque ya estarán por irse. Y luego, pues, como ya tengo aquí el apoyo de las fotos por no enrollarme, las siguientes fotos iban, o sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos el tema de las ovejas, el pastoreo, es algo fundamental. Bueno, he de decir que Campo Adentro es muy amplio y no voy a hablar de todo para empezar porque no os podría decir con exactitud de todo, o sea, me lo medio inventaría, entonces voy a hablaros más como de lo que yo más conozco o más me toca. Y entonces, bueno, hemos estado investigando con un grupo de esparteras este año, hemos hecho un taller, una escuela de esparteras, y nos fuimos a Villarejo de Salvanés, que es un pueblo aquí en la Comunidad de Madrid, donde siempre ha habido una tradición de esparto muy fuerte, y de hecho, bueno, o sea, se está perdiendo. De hecho, el espartero más joven tenía 80 años o algo así. Y es una práctica que se ha vivido con vergüenza, ¿no? O sea, porque se vinculaba a la pobreza, ¿no? Entonces, o sea, nadie iba diciendo yo soy espartero, ¿no? Entonces eran cosas como que se hacían más ahí en familia y tal, y de repente es alucinante cuando viene un grupo de gente joven, ¿no? Interesada en estas prácticas y es todo como muy alegre porque también son maneras de enseñar súper vivas, es decir, ¿no? El espartero que tiene ahí todo increíble, que lo ha hecho todo con un cuidado que es imposible, o sea, tú te pones a hacerlo y no sabes si va para atrás, para adelante y tal, y te dice, oye, ¿has aprendido algo? Quizás sabes algo que yo no sé, y yo, pero si acabo de empezar, bueno, nunca se sabe, no sé, son autodidactas y entonces hacen, por ejemplo, los corros de esparteras, que nosotras tenemos. No, igual hablo muy rápido, disculpadme. Tenemos un espacio aquí en Madrid, que es un poco como la sede en Madrid de Campo Adentro, y hicimos pues esta escuela y hacíamos obviamente corros de esparteras, que básicamente es pues, estar trabajando con el esparto, como puedas, te lo puedes inventar, es muy interesante, puedes añadir un nuevo método al esparto, y luego pues la idea es ir comunicando estos saberes en ese grupo, ¿no? En ese tal. Y a ver, ese es el patio de la casita que tenemos, que es una casa que está muy bien porque parece una casa de pueblo, en medio de Madrid, y tiene esa ventaja que es como que puedes entrar desde la calle, entonces todo el mundo tiene acceso. Hacemos allí varias cosas, desde encuentros para ver películas. Otra cosa muy popular que hacemos son nuestras comidas de los viernes, que invitamos a gente a que venga o a cocinar, gente que está precarizada en el barrio y entonces les damos la posibilidad de que se puedan sacar unos dineros, bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Y hacemos, bueno, pues ahí trabajamos varias amigas. Esta es la casita, que es una preciosidad, que si no habéis ido, la verdad es que tal y como está Madrid ahora, creo que es de lo más bonito que queda. Y siempre es como que da un poco de alegría así al corazón ir y conocerlo, la verdad. Y luego, ya voy a finalizar, y esto no tiene nada que ver, pero cuando me dijeron que tenía que estar en una conversación en torno al paisaje, me hice muchas preguntas de qué era el paisaje. Y también, bueno, estaba hablando con mi hermana y me dijo, tienes que llevar la foto, ¿no? Esa foto que hicimos. Y esta es una foto en un pueblo que no queda lejos de Villarejo, que está en Titucia, y es un pueblo en el que, bueno, la verdad que no llueve casi nunca, y venía una tormenta, y es como que nos pusimos a ver cómo llegaba la tormenta, ¿no? O sea, era el espectáculo esperado, era ver la tormenta, y entonces como
como los paisajes también habilitan otras cosas que puedes hacer, que puedes imaginar, ¿no? Yo me quiero ir a vivir allí, no hay nada, no hay luz, no hay agua, no hay nada, ni llueve siquiera, y nos preguntamos de qué hablaríamos allí, pues de las hormigas, ¿no? De la procesionaria, no sé, ¿no? Como cómo cambiarían nuestras conversaciones en un entorno tan distinto, y eso es muy interesante también de pensar, porque cada paisaje pues propone una conversación, propone una manera de relacionarte con ese paisaje, con la gente que compone ese paisaje, y bueno, eso pues lo traía aquí y ya está. Muchas gracias. Bueno, pues sí, no sé si sí. Bueno, pues campo adentro para mí, pues eso, tenía aquí apuntado antes que os dedicáis a formular herramientas teóricas que luego lleváis a la práctica experimental, ¿no? Con diferentes, al final con diferentes resultados, ¿no? A mí una cosa que me gustaba también de cuando he visto vuestra web, que hay como 3 palabras que resumen todo, que es arte, agricultura, territorio, ¿no? Me recuerdan las 3 palabras que tenemos nosotros en el libro de región, que es paisaje, fotografía, patrimonio, ¿no? Podrían ser intercambiables, ¿no? También me ha hecho ilusión lo de los esparteros, para eso que veáis que al final no se conoce el paisaje. Villarejo de Salvanés era mi pueblo en región. Ah, mira. Y no es la primera noticia que tengo de los esparteros, ¿no? A pesar de haber hecho investigación de campo y tal, pues al final siempre se descubre cosas, ¿no? Pues tienes que patearlo mucho y conocerlo, ¿no? Bueno, vamos con Andrés Traviello, que va a contarnos su experiencia con el paisaje. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Paco. Hablar además de paisajes ante 2 de las mejores paisajistas de España, Carmen y Mónica, pues es así un poco más comprometido. La experiencia del paisaje cada cual la vivimos de una manera diferente. Yo soy poeta, básicamente, y el paisaje es parte fundamental de mi labor poética, porque el contacto con la naturaleza parece que nos da una visión de nosotros mismos que normalmente es muy difícil sintetizar. Es muy difícil hablar del paisaje, además. Es decir, es una experiencia, probablemente la experiencia más íntima que hay. Yo había pensado sobre la marcha, porque no sabía no reparé en que Alessandro es italiano y no me atrevo a leer El infinito de Leopardi, estando él aquí delante, pero sí voy a leer una traducción de Leopardi, de probablemente el que es para mí el poema que sintetiza mejor el sentimiento del paisaje en general. Después de él, después de Leopardi, que para mí es el primer gran poeta moderno de la historia de la poesía, es el primer que habla de la intimidad sin destruirla, sin levantar falsas expectativas. Es decir, la intimidad es algo con lo que tenemos una relación muy difícil de contar. Es un poco es algo de lo que casi no se puede hablar sin destruirlo. Y la intimidad al mismo tiempo es la manera de acercarse a las cosas sin destruirlas. El infinito de Leopardi, yo querría haberlo leído en la traducción de Sánchez Rosillo, que es un poeta español, y bueno, no lo he encontrado en la red en este momento. Debería haberlo leído en italiano, si no hubiera estado Alessandro lo hubiera leído en italiano, bueno, pero ya no me atrevo. Y la traducción esta, por lo que veo, no es una gran traducción, pero seguro que a ustedes el poema es muy conocido y seguro que ustedes, en el momento que oigan, y muy breve, entenderán un poco qué es el paisaje y qué es la manera de acercarse al paisaje. Siempre caro me fue, bueno, hay que decir, yo he estado presente en el lugar exacto donde Leopardi escribe. Leopardi es un escritor que muere muy joven, hijo de un aristócrata de Recanati, y un hombre enormemente desdichado. Tenía además un defecto físico, era jorobado y era causa de risa en sus vecinos, y es un hombre enteramente dedicado al estudio, muy infortunado en amores, muy infortunado familiarmente, porque el padre era un erudito abstraído por los libros, era gente muy rica, la madre era una pequeña bruja, y él tiene que abandonar el pueblo. El Recanati es un
un pueblo maravilloso, pero es de difícil acceso, y el lugar concreto en el que el pobre Giacomo Leopardi encuentra un poco de paz era a la salida del palacio. Tenía un jardín junto al palacio, y desde ese lugar que hoy se llama el Colle del Infinito, es decir, la colina del infinito, se ven los montes Azzurri que dan al Adriático, y es un paisaje realmente sublime. Y él va todas las tardes a ese lugar y, como digo, es un hombre muy desdichado y logra en muy pocos versos darnos exactamente lo que es el paisaje, que es un estado del alma. Los paisajes solo tienen interés si traducen estados anímicos, estados emocionales. Y en el poema de Leopardi yo creo que es inigualable por esto. Yo me lo imagino, es una colina, no llega a colina, aquí llamaríamos un cerro, ¿verdad? Con aromáticas, con plantas secas, es decir, no es un paisaje amable. La lejanía lo es, pero el entorno no lo es decir, es más bien áspero, podía ser un rincón de Extremadura. Siempre caro me fue este yermo monte y este obstáculo que de esta parte del último horizonte la vista excluye. Mas sentado y mirando interminables espacios tras él y sobrehumanos silencios y profundísima quietud, mi mente imagina, tanto que por poco mi corazón se asusta. Y como el viento oigo susurrar entre las plantas, yo aquel infinito silencio a esta voz voy comparando, y me acuerdo de lo eterno y las muertas estaciones, la presente viva y su sonido. Así, en esta inmensidad, mi pensamiento se hunde y el naufragio me es dulce en este mar. Traducción, como digo, no es... Si tú te atreves a leerlo en italiano, me encantaría, porque se entiende, después de que se lo he leído, se entiende perfectamente. Y sí, yo creo que sí, en honor de Leopardi, no les importa, ¿verdad? Además lo conocéis de memoria, en la escuela os lo enseñan 10 veces. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio e a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarme dolce in questo mare. Y naufragarme es dulce en este mar. Bueno, yo creo que al final los gracias, ¿sabes? Yo creo que un poco más despacio hubiera estado mejor. Yo encuentro que lo que está diciendo Leopardi es que el naufragar, en el paisaje se naufraga, es decir, tú llegas y te absorbes por él. Las fotografías que hemos visto, a mí, es verdad, me gusta mucho la fotografía, pero la fotografía como todo o es poética o realmente no, como todo, digo, ¿sabes? Es decir, que hasta los artículos de prensa, los más prosaicos, deberían contener un poco de poesía, porque es realmente lo que te sumerge en el mundo serio, es decir, en el mundo que importa, ¿no? Que es el mundo del espíritu. Unamuno, que tradujo a Leopardi, todo esto es un hilo. Unamuno es de la generación del 98 y la generación del 98 hizo, digamos, del paisaje, tiene además Unamuno que se llama Paisajes del Alma, tiene varios libros de paisajes, pero uno concretamente con este título. El 98 dio mucha importancia a los paisajes, y los paisajes, el 98, Mazorín, Baroja, por supuesto Juan Ramón, Machado,
todos ellos lo que hacen es animar el paisaje y digamos que hacen de ello, que los humanizan. Es decir, cada paisaje es un estado del alma y cada estado del alma hay detrás de él una persona. Y esa persona logra transmitir a través de un paisaje que todos vemos estados comunes, estados que participan. Luego vino la generación del 27, que bueno, han dicho que digamos, es más urbana. Yo no entiendo muy bien eso que se llama el paisaje urbano. Yo creo que eso es un poco de trampa. O el paisaje es de la naturaleza, o es poco paisaje. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y dentro de la naturaleza no disientas, es así. El paisaje, cuando el paisaje, la ciudad lo incorpora a través de los jardines, eso es muy importante, pero es la naturaleza que viene a la ciudad. Otra cosa son otras bellezas. Ahora hay una gran polémica con la Puerta del Sol, que a mí me ha encantado, como la han dejado, como plaza dura, no hay árboles, pero bueno, tampoco hay árboles, ni en la Plaza de San Pedro, ni en la Plaza de Siena, ni en la Señoría, ni en la Plaza del Comercio. Hay muchas plazas que no tienen árboles y están bien también. Pero cuando la ciudad incorpora la naturaleza a sí misma a través de, pues, de jardines, a través de parques, en Francia o en Italia, es decir, de parques inmensos, la naturaleza es básicamente árboles, verde, arbustos, pájaro, es decir, lo que está más virgen de la creación del mundo. Y el hombre delante de todo esto ha de traducirlo. Me da mucha vergüenza, después de leer Leopardi, leer estas cositas mías. He traído dos poemas. Bueno, yo he sido, cuando hablaba del 98, generación paisajista por antonomasia, el 27, que no lo es en absoluto, en general, y cuando yo empezaba a escribir poesía, el campo, la naturaleza estaba muy denigrado, de tal modo que a mí me gustaba presentarme cuando eran cosas generales como poeta agropecuario, que es lo que soy. Realmente lo que me gusta es el agro en todas sus manifestaciones. Vivo en el campo. Esta es mi nieta en uno de los caminos donde vivimos. Bueno, el sitio es tan paradisíaco que yo me he negado siempre a hacer fotografías de él para no darlo a conocer. Es decir, cuando han venido periodistas, etcétera, bueno, he dicho, donde en mis diarios hablo de él, etcétera, pero he procurado no dar muchas pistas porque la verdad no quiero que vaya nadie. Es decir, no quiero compartirlo quiero compartirlo con gente a la que conozco, ¿no? Pero bueno, eso también haría con Roma y con las ciudades. Yo haría un examen para poder ir a las ciudades. Es decir, la Vía Apia, ¿qué es? Pues es una constelación. Bueno, usted no va a Roma en 20 años. O sea, usted prepárese porque los sitios, los lugares y la naturaleza hemos de merecerla, porque si no la merecemos, la vamos a malentender y a malbaratar. Por lo tanto, yo voy a leer dos poemas bastante breves sobre mi sentimiento del paisaje. Concretamente, esto es lo que, bueno, este es más metafísico que el otro. Bueno, esto ya casi es japonés, ¿no? Pero esto sería un poco, son fotos de mi hijo muy hermosas, Rafael es muy poeta también, una persona que no diré en esta sala, dice, es mucho más poeta que tú. Pues sí, es más poeta que yo. El primer poema se titula Testamento y da expresión exactamente de que eso que no quiero compartir con mucho, en el fondo quiero compartirlo con todos. He muerto ya, paisaje que yo he amado tantas veces aquí, rincón del alma. Una vez más vengo por verte, a un lado encinares y olivos, y la calma de ver al otro olivos y encinares. Algunos caserones con jardines llenos de ortigas ya, viejos lagares con aspecto de viejos polvorines, un camino con olmos en hilera, una majada, una almazara en ruinas, musical, perezosa la palmera y un gredos azulado entre neblinas. Nada de cuanto miro está en mis ojos, ni el olor del jazmín lo lleva el viento. He muerto ya, contempla mis despojos, te dejo este paisaje en testamento. Al final los paisajes se comparten de muchas maneras, pero al mismo tiempo la responsabilidad es dejarlos al menos como
los hemos encontrado. Y el otro es un poema de apariencia festiva, pero no lo es en absoluto. Se llama Agropecuaria, precisamente, y entre paréntesis, poética. Yo no he escrito nunca poéticas de nada, de eso de la fórmula de cómo tiene que ser la poesía de cada uno. La poesía de cada cual se demuestra andando, por tanto da igual que yo diga de mi poesía es así o asá. La poesía es lo que es, y por eso la broma de titular este poema Agropecuaria. Es un repaso sobre lo que tú has hablado de la vida del campo, de la vida campestre, porque donde nosotros tenemos la casa es una casa muy antigua, del siglo XVIII, y muy modesta por otra parte, y muy aislada, o sea, realmente no tiene mucho contacto con la civilización. Y todo lo que se cuenta aquí sucede más o menos cerca. Discuten 2 o 3 perros, se confunden sus ladridos por los cerros con unos negros graznidos, mientras a mi vera un gato, lamerón con sus maullidos, ronronea zalamero. Pasa la tarde el plumero quitándole el polvo al rato que estamos en el jardín. Este agosto es caluroso. Vuelve a ladrar el confín y deja a la luz un pozo de luz cansada. Zurea su melopea una tórtola en la parra y chía la golondrina al beber en la piscina. La chicharra en su fábula labora e indiferente estridula. Ya es la hora. Una cigüeña crotora y acogiéndose a su bula, llena la boca de cardos, rebuznan 2 burros pardos y 4 pollinas finas. Filosofan. Tantos palos le vuelven a uno tarumba, sino malo, hasta la tumba. Cacarean las gallinas y canta un gallo por nada mientras un mosquito zumba. Filosofa en otra escuela. Muere la tarde dorada y blanca como la vela de una barca, sale la luna. En la charca croa la rana y el sapo con su flauta de madera al silencio le hace un 7. La luna va a todo trapo. Ya es de noche. Arde la cera con llamita de juguete en la cuadra. Otra vez un perro ladra por lo menos a una legua, pero se asusta la yegua que relincha y el buey brama para una vaca que muge y una carcoma que ruge en el miserable establo. Un cárabo tartamudo, encaramado en su rama, responde: yo también hablo. Tiene en la garganta un nudo, nunca pensó que hablaría de ese modo abrumador. Gluglutea el surtidor como un pavo gluglutea y ya trina el ruiseñor. Solo un momento. Enmudece luego todo. La azotea domina la vega oscura y se mece con el viento la espesura. Hay una estrella en el cielo, parpadea. Un grillo loco le hace el dúo al chirriar su desvelo. Lo confirma un triste búho ululando. Queda poco para que el sol venza al monte y vuelva el gallo a cantar y a ladrar el horizonte. Mañana será otro día, me digo. En el olivar hay un hombre que no sabe cuál es su voz todavía, ni la llave de su agudo sentimiento. Ya solo sabe escuchar su corazón en el viento, y al callar el viento le trae el mar. Bueno, habrá que aplaudir, ¿no? Bueno, está claro por qué está Andrés aquí, ¿no? También por la capacidad que tiene la escritura cuando está, o la poesía, de generar imágenes, ¿no? Todos nos hemos imaginado esto que ha contado él, ¿no? Pero aparte, yo creo que al final la escritura, lo que siempre he defendido, que al final lo que pretende es que conseguir que generemos imágenes en el cerebro, ¿no? de estas historias, pero además es que lo bueno que tiene la escritura y la poesía es que además genera cosas que la fotografía o la pintura no puede, que son los olores, que nos ha contado los olores y los ruidos, ¿no? Porque nos ha hablado constantemente de ruidos, de olores, que han ayudado a completar esa imagen del paisaje, ¿no? Lo que decías de la Puerta del Sol es verdad, yo ayer pasé y al cambiar a Carlos III han generado una nueva imagen de Madrid, porque de repente la han puesto de forma oblicua y pegada al edificio de Correos y cuando pasas dices, parece que estás en otro lugar, solamente con cambiar de posición una estatua y acercarlo a un fondo, ¿no? No sé, a mí... Y es una plaza que, si os dais cuenta ahora que es una plaza, como dicen, dura, esta es una plaza, a mi modo de ver, que es la plaza más lisboeta que tenemos en
en Madrid, parece una plaza de Lisboa. Yo siempre tengo la ilusión de que voy a caminar por la calle Arenal, que voy a llegar a la Plaza Oriente y me voy a encontrar con el estuario del Manzanares, como el del Tajo, y que el mar está después de la Casa de Campo, ¿no? Y esto se hace justamente quitando cosas, ¿no? Porque en el paisaje pasa lo mismo, o sea, menos es más. O sea, bueno, decía Juan Ramón, bueno, como ya os acordáis, un verso que para nosotros sería pintiparao. Hablaba del poema, ¿no? No lo toques ya más, que así es la rosa. Es decir, que la rosa y como el paisaje hay que tocarlos poco, y cuando se tocan o se hacen jardines tiene que ser de tal modo que parezcan naturales, ¿no? Eso, hay gente, bueno, estos son modas, los franceses, pues ya te digo que no lo suscriben, ¿no? Bueno, pues ya para acabar vamos a pasar a Jacobo Cayetano y Javi Cruz, que nos van a hablar así en rollo tándem de su proyecto Bosque Real. Hola, Javi. ¿Qué pasa? Nada, aquí. O sea, la verdad es que no sabía muy bien cómo empezar porque hace escasos 4 días Javi y yo y como 1.200 personas más estábamos en medio de la Casa de Campo, bueno, en el acceso de la Puerta del Rey, de la Casa de Campo, en lo que se conoce como Puerta del Río también, celebrando o haciendo una recreación contemporánea de un momento que para nosotros de repente descubrimos en 2019 y nos pareció que había que recordar o hacer todo lo posible para poder poner esa historia en el imaginario de todos los madrileños, ¿no? Y es que Javi y yo, que hablamos casi siempre desde el desconocimiento y sobre todo del paisaje, ¿no? En 2019 descubrimos que el 1 de mayo de 1931 se accedió por primera vez a la Casa de Campo de Madrid. Ese día 300.000 personas entraron a la Casa de Campo de Madrid y hicieron una gran fiesta, hasta tal nivel que hubo gente que murió en el lago, la gente cazaba conejos, la gente cazaba serpientes, y llegó hasta tal punto aquella locura de abrazar un paisaje, ¿no? Un paisaje imaginado por los madrileños, que la Casa de Campo hubo que cerrarla durante 2 meses para poder volver a poner fuentes y hacerla de uso público. Y en 2019, Javier y yo, que apenas nos conocíamos, decidimos adentrarnos en un lugar que conocíamos poco, que era 1.792 hectáreas de un lugar que es la Casa de Campo de Madrid. Y desde entonces, él y yo hemos tratado de investigar y trabajar a través de distintas prácticas artísticas, no solamente esta recreación histórica del 1 de mayo, sino de paseos, películas, charlas, encuentros de aprendizaje, cómo poder contar, en este caso, la Casa de Campo de Madrid y otros posibles jardines y parques de la ciudad de Madrid o de otros lugares de España que en algún momento fueron privativos y que pertenecieron o ya fuese a la corona o a un duquesado o a otro lugar. Pues no sé, así es como me apetecía empezar. Entonces hace 4 días estábamos yo y muchas más personas celebrando el cumpleaños, el 92 cumpleaños de la Casa de Campo de Madrid. No sé. Sí, hablaba ahora Paco de la imaginación y yo creo que precisamente, claro, tanto Jacobo como yo tenemos nuestra formación, ¿no? y podríamos trabajar y trabajamos en otros ámbitos a lo mejor como desde ciertos expertises, ¿no? Pero en esta ocasión a mí me sigue como muyendo mucho mantener un proyecto que trabaja precisamente desde ese desconocimiento, desde esa falta absoluta de expertise sobre un territorio, sobre un lugar, y que va hacia un conociendo, ¿no? Hacia un conocer que está por venir y que no poseemos ya, ¿no? Creo que eso, también como artistas, ¿no? Muchas veces los artistas nos proponemos en la sociedad como algo muy convexo, ¿no? Como algo que propone lenguaje, que propone práctica, que propone estética, y al final creo que en prácticas como las del bosque nos ponemos como mucho más cóncavos, ¿no? y dejamos que sea ya no el territorio, sino toda la el complejo conjunto de dimensiones que participan de un territorio como es la Casa de Campo en la práctica de cada cual, ¿no? Hay un texto de Ana Manubens que nos acompaña mucho últimamente que se llama Lo que te trabaja, y me parece muy bonito en cómo nosotros proponemos Bosque Real, que es una práctica en el site specific, es decir, en prácticas o propuestas que probablemente no tendrían mucho lugar a hacer, sino en el lugar en el que están siendo hechas.
y también con la práctica del time specific, ¿no? Entendiendo como, bueno, no solamente es un lugar, sino que es un espacio habitado de momentos, de ciclos más o menos naturales, sin entender muy bien qué es eso de la naturaleza hoy por hoy. Y entonces, cuando invitamos a diferentes artistas, les más o menos encargamos de manera muy abierta un lugar, una historia, que puede ser una historia entendida con la H mayúscula de los grandes relatos o también como esa diferencia en el anglosajón, ¿no? Del history and story, ¿no? Como esas stories pequeñitas, esas anécdotas. Por ejemplo, estamos viendo El fondo con delfín de Sofía Montenegro, que ella se hace cargo del hallazgo de un delfín marino semienterrado en la casa de campo, hallado en 2016 por César, de raza Tekel, una mañana en la casa de campo, ¿no? Y ese delfín que aún sigue en una nevera del Seprona, que todavía ni la Guardia Civil sabe muy bien qué pasó con él, y que nosotros ya a través de la práctica de Sofía y de las pesquisas que hemos ido haciendo de una manera mucho más bueno, merodeante y heurística, digamos, sabemos qué pasó, ¿no? Que tampoco es lugar igual para contarlo, pero bueno, esa concavidad que genera el no saber, creo que en algún punto es, desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia, como mucho más interesante que el trabajar desde, ¿no? Lo que ya vamos conociendo. Y entonces ahí lo que pasa es que se activan muchísimos deseos, ¿no? Porque hay muchos lugares que están cerrados a la ciudadanía, como puede ser el taller municipal de cantería, o puede ser el vivero de estufas, o el monumento Alfonso XII, ¿no? Que es muy complicado llegar a tener una entrada, ¿no? Para subir con otras 9 personas. Y al final, bueno, Jacobo Cayetano, que es un poco el alcalde en la sombra, bueno, nuestro candidato popular, al final acaba consiguiendo todas las llaves, ¿no? Vamos siempre como persiguiendo a los anfitriones de los lugares, ¿no? Porque al final los territorios no son sino escenarios donde las personas comúnmente trabajan, ¿no? Vivimos en una ciudad, bueno, vivimos en Europa, vivimos en un continente en cuyo cada centímetro cuadrado han muerto personas y hay una herencia muy grande, ¿no? Como hay un texto heredado gigante, ¿no? Como con sus bondades y sus violencias. Y la casa de campo también nos daba esa sensación como de, bueno, que compensaba en una simetría a toda esa piedra ordenada de la ciudad, ¿no? Y, bueno, en ese lugar en el que nadie sabe cuántas personas entran, cuántos árboles hay. Decía por ahí Luis López Carrasco en un prólogo al libro de Antonio Chubanova, de su libro sobre la casa de campo, de fotografía, decía: cada madrileño lo único que quiere al ir a la casa de campo es que le dejen en paz. Bueno, no sé si es esa paz o esa guerra la que encontramos cuando, bueno, pasan cosas, ¿no? Como que vas buscando pájaros y te encuentras trincheras, o vas buscando trincheras y te encuentras cruising, o vas buscando cruising y te encuentras pájaros. Estos lugares donde siempre puedes encontrarte aquello que no ibas buscando, pero que también, si vas buscando la guerra, ¿no? Como fue el caso de la película que encargamos a Miriam Martín en el 19, ella dejó que le trabajara muy fuerte la casa de campo y visitamos muchas veces aquellas trincheras con Javier Marquerie, que es un amigo que es experto, ¿no? en aquella batalla que hubo allí. Y Miriam hizo una película que duraba 18 minutos, que hablaba sobre la amistad en la guerra y que proyectamos la noche de San Juan en el Cerro Garavitas, un lugar al cual tienes que caminar durante 50 minutos para llegar a ver una película que dura 18. Y luego tienes que volver a oscuras. Bueno, la noche de San Juan tiene su bondad también. Y Miriam decía algo muy bonito al terminar, que era, bueno, en este cerro, por donde dicen que pasan las almas de quienes mueren en Madrid y desde donde se orquestó una guerra, ¿no? En el 36 se bombardeó desde allí la Gran Vía del barrio de Tetuán, diría, a partir de hoy también se habrá visto una película. O sea que al final, bueno, estos lugares que nos trabajan, que modifican nuestras prácticas y por tanto nuestras vidas, porque menudo jaleo tenemos los artistas, ¿no? Como entre unas cosas y las otras, acaban siendo modificados también por aquello que hacemos en sí, ¿no? No sé, o sea, para mí, en definitiva, se trata de eso, de seguir indagando y buscando esos lugares que
son muy poco accesibles y poder contarlos desde otras historias o narrativas, ¿no? Aunando historias que los guías turísticos siempre nos cuentan, pero cómo la juntas con otra historia que antes no se contaba, porque hay múltiples historias, igual que creo que hay múltiples paisajes. No sé si es el urbano, pero dentro de un paisaje hay 19 más, ¿no? Y dentro de una historia hay 19 más, ¿no? Y de ahí que a lo largo desde el 2019 hasta ahora hayamos podido visitar el Taller Municipal de Cantería, recrear el 1 de mayo de 1931, visitar el monumento de Alfonso XII, aunando la historia de Mariano Benlliure, de los Goya, de las batucadas que había en el Retiro, de la nieta de Mariano Benlliure, o sea, intentando contar la complejidad de la historia más allá de la historia oficial que normalmente un guía nos cuenta de Mariano Benlliure y el monumento de Alfonso XII, ¿no? O visitar el vivero de estufas del Retiro, visitar la montaña artificial del Retiro que se está ahora mismo reformando y ver de qué manera poder contar esa montaña artificial de otra manera, ¿no? Desde el exterior, porque en ese momento se estaba reformando, pero nosotros trabajamos meses para poder conseguir, por ejemplo, una vista desde la Torre de Valencia y que esa pieza o esa propuesta de contar la historia de la montaña artificial fuese desde la planta 25 de la Torre de Valencia. No lo conseguimos en este caso, ¿no? Pero al final Bosque Real trata de, o indaga en intentar contar esas historias de ese Madrid que lo tenemos cerca, pero no de otras maneras posibles. Y este 2023 seguimos en ello. En noviembre vamos a acceder a la venta del Batán con una coreógrafa que se llama Mónica Valenciano, Premio Nacional de Danza, que va a trabajar con la propia Escuela de Tauromaquia de Madrid, bueno, con los chavales en este caso. Y también creo que para septiembre habrá otra visita más al Taller Municipal de Cantería, en el cual se va a reproducir un vinilo que se ha grabado dentro de ese taller con los últimos sonidos de una profesión que está desapareciendo. A día de hoy solamente hay 5 canteros municipales, ¿no? Y en cierto modo es la gente que está grabando la piedra que todos pisamos todos los días por la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, desde esos lugares, ¿no? Y desde contar estas historias y estos paisajes, pues nos seguimos peleando, Javier y yo, para poder seguir disfrutando y contándolo. Sí, hay un texto de José Antonio Sánchez que me gusta mucho, que habla de dramaturgia, y dice, la máscara es el teatro y la performance es el enmascaramiento. Y si pensamos en ese argot teatral, en la ciudad como una escenografía a la cual llegamos, una escenografía poblada de un texto, ¿no? Que, como decías, heredamos también. Si lo ponemos en gerundio, igual podemos pensar que, bueno, ese texto está por leer, pero también a lo mejor está por editar o por reescribir, ¿no? Y que estas prácticas, que nosotros al final lo que intentamos es entrar a estos lugares desde capitales experienciales, ¿no? Como, bueno, a mí el primer día que Jacobo me llevó subiendo uno de los cerros de la Casa de Campo, y ya ahí pues nos habíamos estudiado la Wikipedia, ¿no? Porque nos habían dado la ayuda del ayuntamiento, entonces estábamos flipadísimos, ¿no? Como, tenemos que hacerlos, tenemos que saber qué pasa aquí. Y ya sabíamos muchas cosas, pero ya subiendo el cerrillo me dice Jacobo, espera, y me pone los cascos y me pone un temazo de Novecento, de la banda sonora de Novecento, y me dice, ahora sube. Y de repente, esa tontería de ponerme una banda sonora y llegar a la cima de ese cerro y ver allí, al fondo de Aluche, y entre medias un bosque precioso en el mes de abril, me puse a llorar y dije, vale, ahora ya me sé la Wikipedia y tengo amor por este sitio, ¿no? O sea, como que al final, en ese enmascarándonos, que es lo performativo, podemos entender que podemos traer como un capital, eso, como emocional y experiencial, que es lo que nos puede hacer como, bueno, no plantearnos un matrimonio con el patrimonio, sino algo más interesante que sea como, bueno, una relación rica, ¿no? Como de intercambio, ojalá amoroso, con el patrimonio, entendiéndolo de una manera muy, muy amplia, ¿no? Muy diversa. Bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, está claro que proponéis experiencias, ¿no? A mí a veces me recordaban las recreaciones históricas, ¿no? Por eso de incluir el tiempo a la vez, ¿no? Viendo un poco lo que hemos visto que somos todos muy diferentes, pero al final hay una parte de amor al paisaje, ¿no? Que se ha transmitido en todos ellos, ¿no? Teníamos aquí unas preguntas generales antes de pasar a las vuestras, y viendo un poco esta evolución, voy a plantear esta, que es
cómo ha influido históricamente el arte en la forma de ver el paisaje. Y lo que me interesa aquí es, hemos pasado de la imagen visual o literaria y estamos viendo que a lo mejor hay un sentimiento ahora a la interacción, ¿no? Interaccionar con el paisaje más, que es un poco lo que ¿cómo lo veis esto históricamente? ¿Hacia dónde evoluciona? No sé. ¿Quién se le ocurre empezar? Si habéis entendido la pregunta. Igual si repites la pregunta otra vez. Bueno, un poco esto, que ha habido una evolución histórica en que venimos de la pintura, de la fotografía, de la literatura para entender el paisaje, y lo vuestro es una cosa de que interacciona con el paisaje, que intenta sensibilizar a la gente de otra forma, ¿no? A base de experiencias, ¿no? Que si lo veis que es una evolución que está pasando en todo el mundo, ¿a qué se debe esta evolución? No sé. Bueno, yo me tiro así. Pienso como que cualquier manera de involucrarte, de cualquier manera de tener experiencia, ya sea mirando y pintando, es una experiencia, ¿sabes? O sea, como que se está generando experiencia, pero pintar un paisaje o lo que sea, o generar una poesía, es participar en una experiencia. Obviamente sí que tiene, el arte obviamente tiene, influye en el paisaje y en la manera en la que vivimos el paisaje. Yo también me pregunto, eso, como me decía, como me preguntaba qué era el paisaje, para mí el paisaje es todo, es como una realidad. Tú ahí lo habías acotado como a lo natural, ¿no? Está bien, podríamos acotarlo ahí. A mí me resulta, como viviendo aquí en Madrid, muy difícil pensar que el paisaje no son las personas que veo, las calles, el asfalto, ¿sabes? Y lo que veo, ¿no? Pero bueno, eso es más amplio, quizás, ¿no? O sea, habrá que acotarlo en algún momento. Pero vamos, que más bien yo me pregunto que cuando alguien hace una representación, o sea, produce arte, más bien qué personas son las que han quizás accedido a generar un relato y cómo ha influido. No sé si me estoy explicando, como, pues, por ejemplo, en el caso, y llevándolo a la parte de la naturaleza, ¿no? Como esta cosa de romantizar, por ejemplo, los paisajes rurales, es como, bueno, porque tú lo podías mirar desde una perspectiva como más lejana y no eras el que estaba ahí ordeñando la vaca, ¿no? Y entonces, pues, también es como otra mirada. Normalmente, pues quizás pienso que la gente que ha tenido acceso a generar relato, a generar imagen, a generar literatura, ha sido también gente que ha vivido en un privilegio, que está directamente también, y estas son cosas que quizás ahora sí dices, vale, las personas que experiencian son las que generan el arte, ¿no? Y aquí ya empieza a haber como una sincronía, pero que quizás antes no, y estaba muy alejado la vida de ese relato que se generaba, porque igual que mujeres, o que mujeres trans, o que gente racializada, o que gente precaria estaba escribiendo o haciendo pinturas, pues no sé, yo me lo pregunto. Entonces, en ese caso sí que influye la realidad, ¿no? El arte, sobre todo quién lo hizo, ¿no? No sé. Y, por ejemplo, tú, Alessandro, ¿cómo ves estas cosas que pasan en el paisaje, cómo interviene la gente? No sé, el paisaje existe si hay una vivencia en el paisaje, si hay una persona que está dentro del paisaje. El paisaje no es el territorio, el paisaje es ese estado del alma, claramente. Entonces hay miradas que se depositan y que lo construyen. Y entonces, para mí, es esto, es una relación entre un individuo, aunque yo hablo de manera individual porque mi trabajo es muy solitario, muy individual, y un paisaje. Naturalmente, luego, la mirada sobre el paisaje puede enriquecerse a través de la lectura, a través de la cultura, a través de la poesía, todas estas cosas que construyen la identidad de ese paisaje. Pero luego debe haber esa vivencia directa, porque por eso, volviendo a lo de la fotografía, por eso que para mí es muy importante estar ahí, trabajar in situ en ese lugar, porque hay toda la experiencia de sentir las cosas, incluso las que no son
hechos formales que pueden entrar en el cuadro o en la fotografía, sino la temperatura, los sonidos, todas esas cosas tienen que ser vividas para que algo pueda pasar dentro de la representación, cualquier sea de ese paisaje. ¿Pero tú buscas cuando haces tus cuadros, por ejemplo, que la gente vaya al Guadarrama? Bueno, Porque en su perspectiva es un poco sensibilizar a la gente de eso. Pero ahí parece que tú lo que quieres es quedarte lo bueno, ¿no? Lo que has vivido allí. Al Guadarrama ya va mucha gente, entonces no necesita que sea es un paisaje que ya tiene su protección. A mí, yo he ido al Guadarrama porque quería llegar a una representación que sea casi más absoluta, cioè despojarla de la presencia humana, de la intervención humana, y fuera casi un arquetipo del paisaje. Entonces el cielo, la montaña, el aire y la luz. Para mí pintar el paisaje hoy es pintar el aire, pintar la vibración de la luz en el aire, o sencillamente, y es un motivo suficiente, yo creo, como la luz toca las cosas, las rocas, en las distintas... Son motivos que para mí son suficientes. El paisaje moderno es un paisaje que no necesita la historia. Los pintores modernos, con Corot y luego con el impresionismo, han dado una autonomía absoluta al paisaje, como claramente decía Andrés Traffiello, como estado del alma. Entonces, intentar atrapar la naturaleza en el hecho, esa es la idea moderna del paisaje. Y yo creo que sea suficiente. Me parece que los primeros pintores que se han atrevido a hacer esta operación de ir al campo con su caballete han sido unos verdaderos vanguardistas, en el sentido que han salido de las comodidades del estudio y han salido de una idea mental de la naturaleza para inventarse ese sentimiento de la naturaleza, que es que hemos heredado de la Ilustración y de la cultura romántica, y en España claramente con la cultura, con la generación del 98, con la institución libre de enseñanza, luego la generación del 98 y Ortega, cosas así. Entonces ahí nace la idea moderna de ese sentimiento de la naturaleza, que luego ha sido el sentimiento de la montaña, y en mi caso, en el sentido, yo intento entrar a esa idea del sentimiento del Guadarrama, si puede hablar así. A mí he vivido muchos años en el campo. El mayor ejemplo que tenemos del campo nos lo dan los caballos. Cuando vas por el campo, normalmente vas caminando y las alimañas que tienes al lado, los pájaros, en fin, las criaturas del campo, cuando oyen tu paso se callan todos, se silencian, pues se asustan y no reconocen esto. En cambio, cuando vas a caballo, yo no he ido mucho a caballo, pero esa experiencia la tengo, y sobre todo la tengo oída y referida, los animales no se asustan y siguen su curso. Es decir, que tú vas caminando por el campo a caballo, o en un burro, y el animal no cambia su hábito. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy peligroso poner el campo, abrirlo, como abrieron en la República, que fue un empeño de hazaña, que como tú bien dices, luego tuvieron que cerrarlo, y luego se limitó mucho, porque la gente arrasa y lleva al campo a veces no lo mejor de sí mismo, sino una idea equivocada de lo que es la naturaleza. Y arrasa sin quererlo. O sea, no digo que... Porque todo el mundo es más o menos sensible, relativamente, porque
El campo y la naturaleza ha sido una conquista una conquista de muchos siglos. En la pintura, las primeras pinturas exentas, incluso como paisajes, en fin, las dos Villa Médicis de Velázquez, las dos tienen figura humana, porque durante mucho tiempo se concibió el paisaje como un marco adecuado a la escena que estaba sucediendo. Pues la tormenta de Giorgione, pues es un paisaje sublime con un relámpago que cruza el cielo, es decir, todo eso está acompañado para escenas adecuadas. La conquista de la naturaleza va pareja a la conquista de la intimidad, es decir, que tú no llegas a ver plenamente la naturaleza hasta que no llegas a verte a ti mismo, sabiendo lo que eres. Muchas de las gentes que va a la naturaleza, por eso con estos movimientos ecologistas que en general están movidos por buenas intenciones, pero a mi modo de ver a veces muy superficiales, es decir, porque no entienden que eso es que hay que respetarlo de una manera. No quiere decir que los ecologistas no respeten el campo, no, es que el campo no lo respetan ni los ecologistas, ni el agro, ni los agropecuarios, ni nadie, es decir, todo el mundo, si puede, arrasa. O sea, yo vivo en un sitio muy agreste, donde el amor por el campo es relativo de la gente, porque además la gente termina odiando el campo porque el campo es muy duro, es muy hostil, y la vida ahí lo que están deseando es salir del campo y vivir en otra parte. Es decir, que cuando retornamos al campo, retornamos con una idea propia que lo vamos a transformar conservándolo, es una especie de paradoja. Hay en el siglo XVIII, en Francia, que es un país muy intelectualista, inventaron unos naipes, un juego de naipes que se llama el paisaje infinito. Es unos naipes del tamaño de las cartas de la baraja, donde se representa un paisaje. Son 40, 60 unidades donde hay un paisaje y tú lo colocas de cualquier manera, y de cualquier manera que barajes ese paisaje termina siendo armónico. Es un juego muy dieciochesco, pero que a mí me ha servido para entender algo que contaba Machado en un poema sobre Baroja. Es decir, no lo citaré de memoria, pero Machado decía: allá donde vaya Baroja, llevará consigo la visión que Baroja tiene del mundo. El paisaje es exactamente lo mismo. El paisaje no es que tú te lo vayas a encontrar, el paisaje ya lo llevas tú y lo reconoces. Es un poco una idea platónica. Tú eres sensible a 4 o 5 temas, a la montaña, es decir, no pintas toda la naturaleza, no pintas los campos de Castilla, tal vez, no. Y hay otro pintor que es sensible a los campos de Castilla, como Azorín, que pinta eso. Y Valle Inclán pintará los paisajes gallegos, y Unamuno pinta los paisajes de Bilbao. Es decir, y Machado pues habla del patio andaluz, ¿no? Entonces, quiere decir eso que tú, allá donde vas, llevas ya, porque te has cultivado, una idea del paisaje, que no es otra cosa que una idea de tu intimidad. Y cuando llegas, a veces los puristas, por ejemplo, se ponen muy nerviosos. O sea, yo cuando planté una palmera en mi casa en Extremadura, ya había palmeras de hacía 100 años, pero decían, no, pero es que es una especie que no es autóctona y por tanto afortunadamente ha venido el picudo y nos ha quitado la palmera, se ha secado. Bueno, no pasa nada, o sea, es decir, vuelve a restituirse. O sea, la naturaleza también sabe hacer sus cosas. Yo, por otra parte, yo solo me acuerdo de 2 haikus míos de memoria, porque al lado de mi casa hay un alcornoque, el alcornoque es como una encina, para los que no sepan, con una hoja dura, pequeña, y en ese alcornoque vive un ruiseñor, que solo cantan pues ahora en este tiempo, y luego no cantan. El ruiseñor es del tamaño muy poco más que la hoja de un alcornoque, es un pajarito pequeñito, muy pequeñito, que parece mentira porque se rompe el pecho en el canto, entonces no entiendes cómo un bicho tan pequeño, y sobre todo el problema que tiene el nombre del ruiseñor en latín, se llama Lucinda, significa que canta en la sombra porque nadie lo ve. O
¿sabes? Busca los lugares umbríos porque no se manifiesta más que por el canto. Y yo escribí un haiku sobre este ruiseñor que llevo 40 años intentando ver y no lo he visto nunca. Y el haiku se titula así: solo una de las hojas del alcornoque se llama ruiseñor. Y ese ruiseñor da vida a todo el árbol, y es una cosa milagrosa. La palmera lo mismo, o sea, es decir, la palmera, hemos tenido que talar la palmera, pero ahora tenemos muchísimo más azul del cielo, o sea, es decir, que pierdes por un lado y ganas por otro. Y eso es lo que es para mí la naturaleza, y eso lo tienes que haber cultivado, creo yo, antes. Es decir, la naturaleza, la madre naturaleza, en fin, es muy pródiga, pero exige mucho esfuerzo, y los paisajes han costado miles de años llegar al punto en el que están, como para que nosotros los estropeemos en 2 minutos con ideas un tanto extravagantes, ¿no? Entonces, esto es un equilibrio muy raro, porque al mismo tiempo preservarlos no puede ser destruirlos, o sea, tiene que ser uno enormemente respetuoso con él. Y a mí me parece que es muy difícil, o sea, mantenerlo. En este momento los debates ecologistas son complicadísimos porque justamente a veces con el mejor propósito resulta que rompes el equilibrio por menos de nada. Y por tanto yo en este sentido soy enormemente conservador, o sea, porque me gusta conservar los paisajes, y cuanto más duren, mejor. Y entonces eso es muy difícil, porque si los conservas tal cual a veces, pues sucede que viene un incendio y se arrasan, o sea que tampoco puedes mantener los campos sin limpiar, sin desbrozar, porque viene un incendio y entonces pues tienes que meter máquinas, pero es un equilibrio muy difícil, con el que es muy fácil hacer demagogia en un sentido o en otro, o sea, creo. Muy bien. No sé, antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer una pregunta así a vosotros, que sois los que creo que os pega más, ¿no? Estas prácticas artísticas que habéis contado, lo que me gustaría saber es que sensibilizan a la población. ¿Vosotros creéis que vuestra experiencia transforma a esa población y acerca el paisaje a la gente, o al final se convierte en una cosa lúdica? No sé, contarme un poco cómo lo vive la gente que participa de vuestras acciones. Dale. Yo creo, pensaba que hay, un ejercicio sobre la frustración que me parece interesante cuando hemos programado algunas cosas, y que tiene que ver con la intimidad también, ¿no? por usar esta palabra que ha aparecido tanto con Andrés, de la superficie de contacto de Jacobo y mía con este propio lugar, que era eso, el desconocimiento, el vacío, ¿no? El agujero. Y es que cuando te das cuenta de que hay un taller de cantería, es precisamente cuando vas buscando las llaves para abrirlo. Y no cuando llevas 90 años viviendo en Príncipe Pío y mirando una tapia que al otro lado viven los reyes, ¿no? Entonces, creo que ahí radica parte del corazón de lo que estamos haciendo, ¿no? Como ese lugar es nuestro, ya lo podemos entender como nuestro, podemos pedir las llaves muy tranquilamente y autorizar a quien las tiene a que abra esa puerta, ¿no? Nosotros autorizamos a quien tiene las llaves a que abra, ¿no? Porque, o sea, le damos el regalo de poderlas abrir, ¿no? Y no al revés. Entonces, para mucha gente que está en nuestra misma posición, que tampoco conocía que hay un taller de cantería, muchísima otra gente sí, obviamente, y estaba deseando entrar y nos siguen escribiendo, ¿no? Pero para mucha gente que nos dice, joder, nunca había entrado a la casa de campo, o no sabía que este lugar aparecía, se dan cuenta o conocen que eso existe justamente porque el mes que viene vamos a poder entrar. Entonces no hay frustración, no hay, o sea, el deseo de entrar a un lugar que está cerrado no existe. Aparece el deseo de entrar a un lugar que se va a abrir, ¿no? Que se va a abrir para que entremos. Y creo que eso es muy saludable en términos de justicia, o sea, no de conciencia ni nada más de lo que nos merecemos, ¿no? Como personas que sostenemos un lugar en el cual vivimos y que tiene
servicios, o sea, creo que sí que hay una capa muy bonita que no es tan romántica igual, pero que descubrimos lugares donde las personas trabajan. Y podemos tener una superficie de contacto muy amplia, sí, como muy rica, con esos canteros, por ejemplo, porque están deseando que lleguemos allí para hablar con ellos y para echarnos una barbacoa. Y así con millones de otras personas, ¿no? Con guías turísticos, con jardineres, con mucha gente que es la peña que está ahí, ¿no? Sí, Porque pero- creo que hay una cosa, pero como que, así por usar un poco la terminología de la pintura, como que no entendemos tanto que hay una figura y un fondo, ¿no? Sino, antes de ayer, el 1 de mayo, cuando había gente que nos decía, oye, pero ¿qué va a pasar? Era como, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Obvio que sí, que hemos preparado algunas cosas, ¿no? Hemos puesto a disposición esto, pero sobre todo hemos pedido un permiso para poder estar aquí hoy, ¿no? Y que nos dejen en paz, como decían. Y siempre velando, o sea, nosotros, más allá del 1 de mayo, que se hace en un lugar muy amplio, siempre hacemos grupos de 30 personas como mucho para entrar a los lugares porque no queremos que haya un impacto negativo, obviamente, en los entornos. Pero, bueno, Sí, a mí me interesa mucho ese límite en el cual nuestro entorno puede ir poco a poco permeando dentro de esta sala, por ejemplo, que no os conozco a ninguno, y que deje de ser espacios endogámicos donde la comunidad de artistas de Madrid conseguimos ir, visitar de otras maneras estos lugares, ¿no? Y de ahí, para mí, si hay como, sobre todo hacia la comunidad más joven, adolescente, si hay no es una educación, sino hey, esto es nuestro, esta es una historia posible, y ver de qué manera se acaricia y esta gente puede continuar acariciándola, ya sea el taller de cantería o el monumento de Alfonso XII, ¿no? Y podrá seguir contando esa historia o convertir el 1 de mayo en un día, como en una tradición, ¿no? De celebremos la Casa de Campo el año que viene el 93 años, ¿no? Y ahí en ese ejercicio de ver de qué manera Bosque Real puede permear o puede llegar a otros públicos, que eso es lo más complejo porque no somos una startup ni hacemos un trabajo de marketing espectacular, es donde está ese sí y no, ¿no? Cuando de repente los centros de educación ambiental del Retiro y de la Casa de Campo son los acompañantes de proyectos de la Casa de Campo, permite que muchísimas personas que van a estos centros a contarles otro tipo de experiencias puedan pasar otro tipo de historias o a través de la performance, ¿no? De poder visitar el vivero de estufas del Retiro con un artista que habla sobre las plantas de otra manera, ¿no? No tan solo del vivero y demás, ¿no? No sé, a mí es un ejercicio que poco a poco, después de tantos años, creo que hay que seguir trabajando, porque si no nos vamos a quedar bueno, con tu hijo y nuestros amigos, básicamente, ¿no? Tampoco está mal. No, hombre, ya. No sé si, Rocío, tienes contar alguna experiencia así de campo adentro en este sentido, de cómo lo ha recibido la población o la gente que ha participado. Si se te ocurre algo, si no pasamos... No, hay una cosa que me gusta lo que tú dices porque en cierto modo me parece que Alessandro se ha referido antes a la institución libre de enseñanza. Bueno, lo que tú estás diciendo es básicamente lo que hacía la institución libre de enseñanza, que es poner en contacto a la gente con la naturaleza, con unos maestros para los que la naturaleza desde luego era una maestra, ¿no? Pero el problema es que cuando se ha masificado todo tanto, esto es muy problemático, porque hay a mucha gente a la que... Yo cuando voy al Museo del Prado y veo todos esos colegios, ¿verdad? Pues yo no entiendo muy bien qué hacen ahí. O sea, es decir, 300 niños aburridos, ¿verdad? Como ostras, y jubilados que les duelen los pies y que no pueden andar. A los sitios hay que ir por interés. O sea, es decir, no es necesario llegar a todas partes. Tienen que llegar los justos, los que realmente lo necesitan. Y no estoy jerarquizando mal, sino que la institución libre de enseñanza lo que da a cada cual, a cada persona, es buscar aquello que le interesa y que va a ayudar a su espíritu a desarrollarse, sea la naturaleza, sea un taller, sea la cantería. Todos los oficios a mí me entusiasman, pero no a todos les interesan los mismos oficios. Por eso es más complicado ahora que en tiempos de la institución, porque en la institución había tanto por... Mira, decía Ramón Gaya, que fue un misionero de las misiones pedagógicas que inventó Cosío,
y que anduvieron pues, con Cernuda, etcétera, en la República, que la diferencia de entonces con ahora es que cuando ellos llegaban, como sabéis, a los pueblos con el Museo del Pueblo, que ellos habían hecho pues, 6 o 7 pintores, como vosotros, artistas, ¿no? Habían hecho copias del Museo del Prado que llevaban a pueblos donde no habían visto nunca una pintura del Museo del Prado. Entonces, decía Ramón Gaya que cuando llegaba a esos pueblos era impresionante, porque venían a verlo gentes del pueblo después de las labores, porque era en verano, después de las labores del campo, y lo venían a ver con un enorme respeto, porque él decía, todavía había pueblo. La modernidad ha acabado con el pueblo y lo ha sustituido con el público. Y no es lo mismo pueblo que público. No tiene nada que ver. Es decir, son conceptos distintos. Entonces, yo siempre que conservemos, digamos, lo mejor del pueblo y que fomentemos ese respeto hacia la cultura, etcétera, pero la cultura se ha malbaratado tanto, la gente cree que cuesta tan poco, que exige cultura que además no va a consumir. Entradas gratuitas a todos los museos. Pues no, es que ha costado muchísimo eso. Pague usted un céntimo. Recuerdo que Rubén Darío mandó unos poemas a Juan Ramón Jiménez para que se publicaran. Entonces no tenía mucho dinero y pensaban no pagarle, ¿no? Entonces, no, mire usted está equivocado. Mándeme una peseta, pero mándeme una peseta, porque esto ha costado y tiene que quedar la constancia de que esto vale algo. La cultura no es gratis. Yo me he negado siempre a la tasa cero esa para las bibliotecas. O sea, ¿cómo es eso? Que un autor, un escritor, tiene que dar un libro a una biblioteca y no cobrar derechos de autor. A mí me parecería bien, siempre y cuando el bibliotecario cediera también parte de su dinero gratis para la biblioteca, y la mujer de la limpieza o el hombre de la limpieza, que la cultura cuesta mucho. Y cuanto, digamos, mejor esté pagada la cultura, mejor será la cultura. Y cuanto mejor encaminemos la cultura a la persona que le interesa, eso sí, democráticamente a todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso a la cultura, pero digamos que tengamos mecanismos para seleccionar desde el primer momento y no producir overbooking, porque hay modas que de pronto, bueno, a la Sierra de Madrid, de pronto nos cargamos la sierra en 3, porque además esto es delicadísimo. La destrucción de la naturaleza es 3 minutos. Recuperar la naturaleza son 300 años. Entonces, y con lo cual tú estás deteriorando la vida y la naturaleza a 3 generaciones, ¿no? Entonces, el proyecto de la institución a mí me parece todavía muy bueno y ejemplar, pero que hay que aplicarlo con los criterios de don Francisco Génez de los Ríos, de Bartolomé Cosío, que es decir, gente que iba con enorme cuidado. Yo a lo mejor puedo parecer un carca diciendo estas cosas, pero mi experiencia ha sido esa, ¿no? Cuando voy al Prado y me encuentro 7.000 niños de los colegios de Madrid, digo, es que no tiene sentido. Creo, no tiene sentido. Es decir, alguien debería decirles que, bueno, de momento vayan ustedes, pues como hacían la Institución Libre de Enseñanza, pues los llevamos a la Sierra de Madrid en un tren, una excursión, todo, y luego el paso siguiente sería darles un libro, el que fuera, para que lean, y el siguiente hablarles del Prado, y cuando ya realmente tengan un interés estupendo, les llevamos 3 minutos o 4 minutos al Prado, porque no tienen que estar 3 horas en el Prado. O sea, yo no estoy más de 3/4 de hora en un museo, porque a los 3/4 de hora me salen los cuadros ya por las orejas y me voy, o sea, voy a ver 4 cosas. Es decir, eso es lo que podíamos pedir un poco todos de racionalidad en la naturaleza y en la cultura. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, porque yo creo que si no nos van a echar de aquí y ahora hay gente que quiera preguntar algo. Es que si no, se nos va todo de las manos. Levantad la mano. Muchas gracias. Yo quería abrir un debate en cuanto a la interpretación del concepto paisaje. Es decir, yo básicamente conozco 2 conceptos que son antagónicos, que son tradicionales,
Uno es desde un punto de vista más técnico, más arquitectónico, que es la idea de paisaje como naturaleza transformada por el ser humano. Y otro, que es un poco el que quizá habéis hablado más vosotros, que es el paisaje por su potencial artístico, es decir, de un punto de vista más poético, ¿no? Más filosófico. Yo creo que la clave está en el concepto patrimonio, que bueno, es una de las palabras que aparece en esta exposición. El patrimonio entendido como la raíz patria, ¿no? En inglés, por ejemplo, es heritage, heritaje, es decir, como herencia, y también me parece muy importante. Esta herencia histórica, cultural, quizá es un respeto también a la tradición y a la población, es decir, a nuestro entorno, a lo común, ¿no? Y bueno, a pesar de todo esto, pues se genera este debate, esta disyuntiva. ¿Qué tipo de paisaje queremos? Es decir, vivimos en una ciudad grande, es una ciudad que quiere crecer y, lógicamente, hay una depredación urbanística que está transformando el paisaje. Venimos a la primera de las concepciones como un paisaje transformado por el ser humano. Entonces, bueno, me parece interesante saber qué paisaje queremos, qué tipo de paisaje queremos para el futuro. Dentro de esta Comunidad de Madrid, que bueno, sin que tenga un tinte político, la ley, por ejemplo, Ómnibus, quiere hacer una transformación legislativa a favor pues, de una desprotección muchas veces natural, a favor de, pues eso, de seguir ampliando la ciudad, pero claro, ¿a costa de qué? Entonces, bueno, quería pues, preguntaros un poco qué os parece, qué entendéis vosotros como paisaje de cara al futuro, y os voy a dar, por ejemplo, 3 ejemplos un poco para representar esto, para ilustrar esto. Uno de ellos es, por ejemplo, la laguna de Ambroz, ahí en Vicálvaro, que es una antigua cantera que se llenó de agua y ahora es un espacio natural. Pues hay gente que considera que eso no debería protegerse y hay colectivos pues sí que ven un valor paisajístico, un valor natural de ese entorno. Otro ejemplo es, por ejemplo, el Parque Regional del Sureste del Manzanares, Rivas, Perales del Río, donde tenemos, por ejemplo, pues un vertedero como es Valdebernardo, que sigue en marcha, el vertedero de Pinto, que se sigue ampliando, es un lugar donde se arroja comúnmente cualquier tipo de escombro de manera ilegal y tampoco se está actuando, es decir, se mira para otro lado porque lo que prima es pues el desarrollo de la gran ciudad. Entonces, pues bueno, otro ejemplo que quería decir es también los PAUs, ¿no? Los grandes desarrollos urbanísticos que se generan normalmente en la periferia, que lógicamente transforman radicalmente el paisaje que tenemos. Muchas veces es un paisaje de cereal, que para mucha gente no tiene valor artístico o patrimonial, pero realmente sí que lo tiene, basado en tradiciones, y al fin y al cabo es cultura propia, es decir, es cultura madrileña, cultura, vamos a decirlo así, de la patria común que nos une y que lógicamente pues, forma parte tanto del paisaje como del patrimonio. Bueno, no sé si alguno queréis decir algo. Yo no soy ningún experto en paisaje. Yo siempre me remito a mi abogada, que es Mónica Luengo, en estos temas. Entonces, si ella quiere responder, pues la invito. Y si no, vosotros queréis hacer alguna reflexión desde el punto de vista de artistas que sois. Yo soy optimista con esto. Es decir, que el proyecto de Madrid-Río, a mi modo de ver, es el proyecto más importante que ha tenido esta ciudad desde el derribo de la cerca en 1868. Es decir, al caer la cerca, Madrid, que era una ciudad que se había construido en altura, se expande, por tanto transforma la ciudad, la transforma a veces muy bien, es decir, con 3 o 4 barrios muy conocidos, el de Salamanca, el de Argüelles, el de Chamberí. Eso permite además a Mesonero potenciar una política de plazas que había iniciado Bonaparte y, por tanto, una intervención como esa transforma la ciudad, pero una intervención como Madrid-Río, que es muy reciente, la transforma y la mejora muchísimo. Es decir, que une por primera vez el Madrid sur, pobre, y el Madrid rico, tradicionalmente, que es el del norte, ¿no? Entonces, esto yo creo que, en fin, ha sido una cosa impensable. Yo recuerdo que cuando se empezó ese proyecto, se le acusó al alcalde de entonces, que era Gallardón,
En fin, que habrá gente que está a favor o gente en contra, pero recuerdo que del proyecto se decía que era un proyecto faraónico, porque iba a costar muchísimo dinero, y finalmente es un proyecto del que ya nadie se acuerda cuánto costó, porque en vivencias, en la vida común de los madrileños, ya estaba amortizado hace muchísimo tiempo. O sea que yo esos casos que usted dice, yo no los conozco, pero seguro que se pueden hacer intervenciones igualmente buenas, o sea, porque no está reñido con el urbanismo actual. Y respecto del urbanismo, llamamos el paisaje urbano de Madrid, yo soy enormemente optimista. Madrid es una ciudad donde casi todo es feo, pero está muy bien porque pasa el tiempo y todo se pone bonito. O sea, nosotros porque no vamos a vivir 300 años, pero si pudiéramos vivir 300 años, nos parecería bonito hasta la Almudena. O sea, decir que al final yo he visto que yo voy por la calle, yo cuando hice el libro de Madrid me pasé como 8 o 10 años que no hacía otra cosa que iba con la cabeza alta mirando Madrid, y Madrid es una ciudad donde hay cosas muy feas, realmente casas muy feas, con casas muy bonitas y todo mezclado. Y esa mezcla tiene una personalidad enorme, porque es la personalidad de la vida, ¿no? Entonces, al final, no sé cómo ha hecho esta ciudad, que es una ciudades en España más bonitas que Madrid, hay unas cuantas, seguro, vamos, o sea, y nos pondríamos de acuerdo todo el mundo en ello. Y, sin embargo, en la ciudad de Madrid lo que se consigue es que armonizan las cosas, porque la vida finalmente es armonía, ¿no? Entonces, es decir, armonía si la vives bien, ¿no? O sea, las vidas están para ser contadas, o sea, que alguien como Galdós consiga hacer de la burguesía madrileña, que es una burguesía, si la lees por otro lado, tremenda, horrenda, pero con esa burguesía Galdós hace una novela equiparable al Quijote, que es que es Fortunata. Entonces, en fin, soy antropológicamente optimista. Sí. No sé si te hemos contestado. Claro, a mí eso me interesa desde una perspectiva de cómo nosotros, que no nos hemos dedicado al patrimonio, estamos entendiendo lo que es nuestra herencia recibida y cómo queremos acumular más historias para poder hacer una herencia o contar unos patrimonios mucho más diversos y plurales que lo que a veces doy una charla sobre patrimonio y demás, y entonces ponemos el Pazo de Meiras y después la discoteca Capital de Madrid, y les explico que bueno, no está ahí, no es lo mismo, pero hablando de bueno, es un proyecto sobre patrimonio gráfico, ¿no? Y entonces ahí es donde está, ¿no? En eso yo tampoco lo puedo decidir y no voy a ponerme purista, ¿no? Pero a mí sí me interesa estos ejemplos que has dado. Mi trabajo a lo mejor no es decir esto hay que quitarlo, esto hay que ponerlo, sino cómo hay que contar o qué otras opciones hay o maneras hay de contar y narrativizar estos lugares que desconozco también en absoluto. Pero qué importante es poder ir un día y a través de gente que se dedica a la pintura, a la poesía, a lo agropecuario y a la poesía y a las artes plásticas, cómo contar esos lugares y a qué gente contárselo, ¿no? A los que están en contra, a los que están súper a favor, y ver qué pasa en todo eso. A mí eso es lo que en este caso, sin poder responder a tu pregunta, ver si eso serviría para algo, ¿no? Para contar, a lo mejor de ahí salía otra historia que poder contar, ¿no? Sí, sobre todo entender que lo que contaba un poco antes Travillo, ¿no? Que el paisaje lo llevamos dentro, ¿no? Y al final el patrimonio también, las cosas que se protegen desde el punto de vista patrimonial, al final se deciden por consenso, no hay una fórmula mágica que diga esto es respetable y esto no. Sí, lo que pasa es que también pasa una cosa, es decir, que en fin, yo soy optimista pero no soy tonto. O sea, yo sé que en todas estas historias siempre hay 4 listos que son 4 especuladores, 4 sinvergüenzas que van a intentar hacer el negocio y destruir todo esto. Bueno, no era un sinvergüenza Mesoneros Romanos, pero uno de los proyectos de Mesoneros Romanos era cargarse el Retiro. Es decir, y urbanizar el Retiro con pisos de lujo. O sea, y eso en el caso de... lo primero que hizo Mesonero cuando hizo la plaza
antigua de Bilbao, que es la que hoy es de Pedro Cerolo, hizo una gran plaza, pero lo primero que hizo es un gran edificio de pisos, porque el sueño del rentista del 19 era vivir de los alquileres. Bueno, luego en el pecado lleva la penitencia, porque la casa más fea de toda la plaza es la de Mesoneros Romanos, pero también se pondrá bonita. O sea, es decir, que no lo veremos, pero tendrá su gracia. O sea, es decir, que lo que hay que es, por un lado, a mi modo de ver, es decir, no alarmarse mucho, pero estar vigilantes, porque siempre hay alguien que quiere, de una manera irresponsable y voraz, hacerse con el patrimonio. Eso siempre. O sea, siempre hay alguien que tiene una idea extravagante para sacar unos cuartos, a costa del patrimonio de todos. Y hay otras veces que hay alguien, pues en este caso fue un alcalde, Gallardón, que decidió con un proyecto que era un proyecto desinteresado personalmente y a favor de la ciudad, pues como a veces hay un alcalde, pues si es Carlos III es Carlos III, o si es Alberto Alcocer, Alberto Alcocer, y hay alcaldes que de pronto tienen buenos y hay otros alcaldes que no, que obedecen a políticas especulativas y o por pura ignorancia, es decir, que son las dos cosas, es decir, que hay que combinar un poco el escepticismo de la bondad del hombre y al mismo tiempo el optimismo antropológico, ¿no? Y entonces, porque si no, la vida es un asco, ¿no? Igual creo que se filtra un poco una idea como de que hay paisajes buenos y paisajes malos, ¿no? O lugares a los que llegar, lugares felices a los que llegar, o lugares felices que proteger y otros que hay que como que deshacer. Yo de los casos que planteas conozco más o menos la laguna de Vicálvaro y vivo cerca, y donde vivo, que es donde acaba el cementerio de la Almudena, en la parte del crematorio hacia San Blas. Desde que yo nací había un vertedero, un lugar donde se vertía escombro, y había una antena, y ahora lo están convirtiendo en un parque, y yo tengo un dolor enorme con eso. Y de hecho yo vivo ahí todavía, y lo estoy entendiendo como el signo de que me vaya ya, porque es mi lugar favorito, era mi lugar favorito del mundo, porque era un lugar bueno, era un lugar que no estaba normado y que era feo a los ojos del orden, pero era precioso porque tenía sus almendros y tenía sus conejos y sus seres libres allí, porque nadie se metía más que a ir a hacer lo que fuese a hacer allí, ¿no? que nadie sabía muy bien qué era. Bueno, pues ahí, sobre todo cuando eres chaval y la libertad radica en que nadie te vea y el paisaje es un objeto que fabrica el ojo, por lo tanto, como chaval necesitas un paisaje al que el ojo no llegue, pues bueno, parques hay muchos en Madrid y en la zona donde yo vivo hay un puñado. Vertederos quedan pocos en Madrid, donde yo vivo ya ninguno. Entonces yo me voy de ahí. O sea, a mí ese lugar me parecía mucho más importante que el parque que está por venir, que es igual que el de al lado y que el de enfrente y que no sé dónde van a ir los conejos. Entonces, ese lugar como nocivo, tóxico, donde hemos pintado grafiti, donde hemos fumado con 12 años, era importante para nuestra destrucción, quiero decir, ¿no? a la cual teníamos derecho como, como individuos que todavía estábamos en las calles, ¿no? Entonces, ese paisaje nos daba sostén. Y creo que eso sería importante también, bueno, no sé si entenderlo, o sea, me imagino que todo el mundo lo entiende desde su perspectiva, ¿no? Y esta es la mía, pero bueno, que creo que hay una cosa como los buenos y los malos, ¿no? En los paisajes, igual que en los jardines, ¿no? Las hierbas buenas, las malas, tal. Y a lo mejor es justo al revés, o justo en la convivencia, ¿no? Como, bueno, igual es importante que haya lugares así también, que esté la laguna ahí, ¿no? Y que vayan los coches con las puertas abiertas. Ahí, no, por ahí, levantando polvo, es maravilloso. Sí que ha habido proyectos en Madrid, creo, de proteger descampados. Me suena a mí al lado de San Francisco el Grande que protegió un descampado, que es verdad que es una cosa, para los fotógrafos, nos gusta mucho la foto de los 50 porque estaba lleno de descampados todo, ¿no? Que ahora no se ven los descampados, que te dan limpieza a las fotos, ¿no? Los cardos, tío, también. Es una cosa. El arrabal. El arrabal. Que se acabe la ciudad, que se pueda acabar en algún lado. Sí, hola, buenas. Yo al ojear el catálogo he visto que la palabra paisaje necesita un apellido. Es decir, que hay paisaje natural, hay paisaje urbano, hay mucha fotografía de paisaje urbano, industrial, y ponemos puntos suspensivos que cada uno ponga lo que quiera. Y luego les habrá buenos y les habrá malos.
Otra reflexión es que la humanidad se está concentrando en las ciudades. Y en Madrid pasa lo mismo, o en España. Y lo que pasa es que vamos escaseados de paisaje natural. Y eso es lo que estamos buscando, o eso es lo que espera la gente. La apertura de la casa de campo, magnífica. Y todos los parques y todos los árboles que se planten en una ciudad, a mí me parece estupendo. Trapiello ha hablado de 7.000 niños en el Museo del Prado. No sé si van tantas personas al Museo del Prado en un día. A mí me encantaría que fuesen 14.000. Pues nada. No lo sé, porque yo creo que cuanta más gente pueda ir, es mejor. Sí, pero en orden, es decir, en orden, de a poquito. No caben, poquito. no hay yo caber quiero primero. que hagan todos, pero de a poquito. Rocío, ¿no? ¿Ro? ¿Alguna pregunta más? Ah, ¿A qué pregunta? No, y se lo he dicho, no, de a poquito. No sé, a mí me parece bien que vayan 7 millones, pero no el mismo día. Y sobre todo si voy yo. O sea, es decir, que si cuando usted va y se encuentra los 7.000 niños, pues yo le admiraré muchísimo que pueda usted ver las meninas con 7.000 niños delante. Podéis ir 2 días, tú darle tus 7.000 a él. Sí, exactamente. Sí, yo quiero que vaya mucha gente a los museos, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que ordenar esto y que la cultura cuesta mucho y que la cultura cuesta mucho, a todo el mundo le ha costado mucho y que no se puede malbaratar. Es muy similar al debate que hay ahora. Bueno, no es un debate, yo creo. O sea, ¿en qué momento, en lo que nos queda de siglo, si vamos a llegar a ver todo el Pardo abierto, ¿no? Y eso es una cosa que tanto paisajistas, forestales, gente del CSIC, yo no tengo absolutamente ni idea de todo esto, ¿no? Pero hubo un artículo muy largo, no sé si en el ABC o demás, que mezcló muchísimas opiniones sobre esto y a mí es de las cosas que más me interesó, porque, claro, el ordenamiento, demás, ¿no? De qué manera un lugar que es tan inmenso como el Pardo se abre, cómo se cuida, ¿no? O sea, la Casa de Campo es una ciudad aparte de la propia ciudad de Madrid. Hay granjeros, hay gente que está con todos sus tractores, o sea, hay muchísima gente habitando ese lugar para que en cierto modo se sostenga. Están en distintos cerros gente que está vigilando que no haya ningún incendio. Qué complejo podría ser eso de cara a un lugar tan inmenso como el Pardo. Entonces entiendo su visión, ¿no? Sí, pero hay un problema. Y es que el problema es que Altamira se cerró. Altamira, las cuevas de Altamira se cerraron porque justamente era inviable. Venecia, si sigue el nivel de turismo que hay ahora, tendrán que restringirlo, porque no es sostenible meter en Venecia 300.000 turistas cada mes. No es sostenible. Y esto es la gallina de los huevos de oro. O sea, yo entiendo que si tú gentrificas las ciudades dejan de ser lo que eran, son otra cosa. Entonces tú vas a Venecia y ya no te encuentras Venecia, te encuentras pues, un parque temático, etc. Entonces eso es lo que hay. Si tú vas al Prado y te encuentras 7.000 niños dentro del mismo día, encuentras otra cosa que el Museo del Prado. Hagamos un Museo del Prado con copias para los 7.000 niños. No pasa nada, no van a distinguir además tampoco si es el original y la copia. O sea, es que es así, muchos de ellos. Entonces, lo que no vamos a hacer son parques temáticos, o sea, de la cultura ni de las ciudades. Lo que tratamos es volver a los orígenes, y volver a los orígenes cuesta mucho. O sea, es decir, al principio original de las cosas, que es el que estamos buscando y el que estamos defendiendo. Yo no estoy diciendo que el elitismo excluya de la naturaleza, de las ciudades, solamente las ciudades que lo paguen, no, quien lo merece, que no es quien lo paga, sino quien lo merece. No tiene nada que ver. Esto es exactamente institución libre de enseñanza, quien lo merece, no el rico. El que lo merece puede ser pobre o rico. No estamos hablando de eso. No sé cuánto tiempo tenemos. Hola, quiero hacer una pregunta a la tribuna sobre sofás que
son más bien del punto de vista artístico, ¿no? Entonces, aquí se ha hablado, se ha mezclado algún tema de, en el fondo es la ciudad de Madrid con el urbanismo que tiene. Para mí Madrid es el paradigma del desarrollismo máximo ahora, pero bueno, siempre lo ha sido, de hacerse megápolis, de hacerse grandes barrios, de ir más allá de la laguna de Ambroz y seguir creciendo, seguir creciendo. Son todos los barrios que están, que lo ves. Eso, desde el punto de vista artístico, a lo que se puede hacer, para mí chirría. Para mí hay una cosa que no lo veo claro. O sea, entonces quería preguntaros vuestras opiniones. En particular, bueno, sobre la idea que se ha discutido aquí de Trapiello, yo coincido con Trapiello, pero bueno, es mi opinión particular. Nada más. No sé. Bueno, yo puedo hacer una reflexión así por mi pasado de ingeniero de caminos, que olvidé rápido, pero bueno, al final la gente hay que meter en algún lado, ¿no? El crecimiento de Madrid tampoco me parece tan desmesurado comparado con las grandes ciudades, ¿no? Tú te vas a otras grandes ciudades de Wuhan, por ejemplo, que yo he estado 2 veces, y eso sí que es crecimiento desmesurado, ¿no? Y es un afán de traerse a la población rural y una ciudad que tiene 4 millones, convertirla en una de 14 millones. El crecimiento de Madrid a mí me parece más o menos lógico, así viéndolo como no experto, lógico al crecimiento un poco de la población, ¿no? No me parece exagerado y tampoco me parece... En Madrid vemos el campo, a poco que te levantes en un sitio, ¿no? Compáralo con otras ciudades, ¿no? Que por mucho que te eleves no ves nunca ni las montañas ni el final del campo, ¿no? A mí no me parece tan... pero es una opinión personal, vamos. Y desde el punto de vista artístico, no sé si te refieres a cómo se urbaniza, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí que puedes entrar, ¿no? El tipo de urbanización que se hace, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchos expertos pensando en eso. Es muy fácil opinar, yo creo, pero cuando estás resolviendo esas cosas entran muchos agentes, ¿no? O sea, que no solamente entran los criterios estéticos, hay muchos criterios que entran y no sé, es muy difícil, yo diría. Bueno, a propósito de lo último que acaba de comentar Andrés, del tema de la gentrificación y del tema yo diría, de los paisajes perdidos o los paisajes que se están perdiendo, me gustaría dar un poco la vuelta al título de la charla y decir si creéis que a través de la creación artística se puede podemos conseguir una transformación positiva de esos paisajes y cómo. Ahí va. Bueno, sí, al final es la pregunta que hice la última, ¿no? Que cómo estas acciones que se hacían, cómo revertían en las personas, que al final es revertir sobre el paisaje, ¿no? No sé si queréis contar algo más de vuestra experiencia. ¿No tenéis opinión? No, bueno, no sé, podríamos decir que claro, la práctica artística al final es como generar un espacio de cambio, de transformación, ¿no? Entonces, supongo que si se genera una práctica artística que conlleva un encuentro, sí que puede como dar pistas de cómo quieres cuidar un paisaje o de cómo puedes transformarlo. Porque entiendes el cambio, entiendes la muerte, o sea, entiendes la posibilidad de que las cosas se alteran. Y también como lo que decías tú, de ese espacio en el que tú te podías ir a ocultar en tu barrio, ¿no? Y también, o sea, como pensar lo que para cada uno es el paisaje, lo que significa darnos el espacio para entender nuestro paisaje desde nuestra perspectiva, ¿no? Como lo hace quien pinta, como lo hace quien lo describe, ¿no? Cada una tenemos una imagen del paisaje, entonces supongo que a través de las prácticas artísticas accedes también a esas profundidades y eso luego es tu aportación al paisaje.
no sé. Bueno, y me han dicho que tenemos que acabar. A lo mejor sí, se me ocurre hablar ahora de lo que tenemos abajo, ¿no? De la misión región, que un poco también nosotros nos hemos planteado eso, qué influencia tiene sobre el paisaje, la sensibilización a partir de fotografías sobre el patrimonio y tal. Pues no sé, yo por ejemplo lo que hemos visto, la experiencia en estos meses ha sido que gente que de unos pueblos en los que nadie se había fijado, que de repente el hecho solamente de que su pueblo aparezca en una fotografía y esté a la misma altura jerárquica que la ciudad de Madrid, pues a ellos les ha supuesto pues una felicidad, ¿no? Porque de repente han visto a su pueblo representado, ¿no? Entonces, siempre que haces una cosa de estas artísticas, pues claro, el fracaso siempre está presente, ¿no? Siempre está en el aliento de detrás, ¿no? Entonces, valorar las influencias que tiene la sociedad pues son muy difíciles, ¿no? Y yo creo que siempre se ven a largo plazo, ¿no? Tú tienes que lanzar cohetes y a ver dónde llegan, ¿no? Yo creo, es un poco el ese. Bueno, pues aquí acabamos, tenemos que irnos, que cierran el sitio. Gracias por venir a todos. Sabéis que la exposición está abierta hasta el 7 de este mes y tiene 2 salas, por si acaso alguna ha venido a verla, que no se olvide que hay otra en otro edificio. Y muchas gracias por venir y gracias a los invitados por las reflexiones tan chulas que nos han dado. Gracias.